enseñando eso. Por eso ya hemos estudiado la epístola de Judas varias cosas. Primeramente estudiamos la introducción a este libro. Y segundo, estudiamos concerniente el deseo de Judas. Judas tenía el deseo de enseñarles concerniente a la salvación común, ¿verdad? Pero miramos nosotros que después de analizar y después de mirar todas las cosas delante de él, cambió su mente, sino que le enseñó concerniente a la doctrina. ¿Por qué? Porque Judas ya estaba viendo que la apostasía de la cual se habla en la Biblia, y ya vimos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en donde dice que la segunda venida de Jesucristo iba a venir hasta después de que viniese la apostasía. Y claro que ese texto está sujeto a diferentes controversias, diferentes interpretaciones, pero mi punto es este, que una apostasía iba a resultar. Y esa apostasía iba a resultar, y Pablo está diciendo, primeramente tiene que venir esto, y después vendrá la segunda venida de Jesucristo. Pero miramos nosotros que hubo una apostasía, y la apostasía fue causada por los falsos maestros, aquellos que enseñaban concerniente a doctrinas erróneas. Entonces hemos visto ejemplos históricos concerniente a la apostasía. Y esto en Judas tiene un capítulo, ¿verdad? Del 4 al 7 y después el versículo 11. Del 4 al 7, luego el versículo 11. Y ahora nos toca ver características de los falsos maestros. Capítulo 1, del 12 hasta el que es el 19. Características de los falsos maestros. Y vuelvo a repetir, estos falsos maestros, hermanos, no son los maestros que encontramos nosotros en las sectas seculares, en las denominaciones. El apóstol, más bien Judas, no está hablando de estas personas. Sabemos que hay falsos maestros afuera en el mundo, porque la tercera carta de Juan, que es la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que muchos engañadores, muchos falsos maestros han salido por todo el mundo. Bueno, miramos nosotros que aquí Judas está hablando de miembros dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entendamos eso es importante. Porque estamos hablando de los nuestros. Estamos hablando de hermanos nuestros que se consideran predicadores, ancianos, miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Vamos a ver algunas características de ellos. Y está larga la lista, ¿verdad? Pero solamente quiero hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, cuando entramos al capítulo 8, empieza en el 8. Bueno, puse ahí el 12, ¿verdad? Pero es del 8 al 19. Es del 8 al 19. Ok. Y noten el versículo 8. Aunque uno puede mirar a toda esta epístola, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 4 da algunas características de ellos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí está una característica de ellos. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Otra característica. Y luego sigue diciendo, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Solo que aquí habla de varias características. Habla de personas quienes vienen a entrar para espiar. Dice Gálatas capítulo 2 y versículo 4. Note lo que dice Gálatas 2, 4. En Gálatas capítulo 2 y versículo 4 dice la palabra del Señor lo siguiente.
Dice, y estos, a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. O sea que estos falsos maestros, en vez de enseñarnos que estamos y que somos libres del pecado y que debemos de servir al Señor, nos enseñan que todavía continuemos sirviendo a la carne. Y también nos enseña concerniente a negar a nuestro Señor Jesucristo. Solo que ahí está en el versículo 4 algunas características. Noten el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Es decir, vienen a contaminar la carne con hechos y deseos de la carne. Esto incluye la fornicación, incluye el adulterio, incluye todo pecado en contra del cuerpo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18 en adelante. Y también incluye, ¿verdad?, como Pablo dice en Gálatas, que es del 19 en adelante, las manifestaciones y los deseos de la carne. Y allí nombra el apóstol Pablo varias cosas. Borracheras, es una de ellas, ¿verdad? De Corintios capítulo 11, versículo 3, demuestra que Cristo es la cabeza, a pesar de otras cosas que habla ahí, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes se rebelan en contra de los padres. Esa es autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Y cuando usted se rebela en contra de esa autoridad, está rebelando en contra de Dios. Y también se ve poco triste y feo, ¿verdad?, que un hijo o una hija se rebelen contra los padres, especialmente públicamente. Se ve triste. Solo que esas son autoridades que Dios ha establecido. Autoridades que Dios ha establecido en la iglesia son los ancianos. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispos a la iglesia para que miren sobre el rebaño. Esa es autoridad puesta por Dios. Y no debemos de rebelarnos, no debemos de hablar en contra de esa autoridad que Dios ha establecido. Y luego siguen los diáconos, luego siguen los predicadores, etc. Todo eso es lo que habla. Y una persona que se encuentra en esta postura, se va a rebelar en contra de todo esto. En vez de aceptar la amonestación, en vez de aceptar la corrección, comienza a rebelarse. Y lo primero que atacan, ¿verdad?, es el carácter de uno. Eso se entiende, porque no tienen ellos ningún versículo en cómo defenderse, porque son falsos maestros. Lo único que tienen para atacar es el carácter. Y vuelvo a repetir, no somos perfectos en el sentido como Dios es perfecto. Estamos llegando a una perfección, pero la perfección a la cual estamos llegando es una perfección espiritual. Y la perfección espiritual, hermano, ustedes van a ver nuestras debilidades. Es decir, nos podemos enojar, podemos hacer cosas que son indebidas en contra de la palabra del Señor, porque somos humanos y porque no somos perfectos. Pero eso no quita el derecho, ¿verdad?, de que no es la cabeza que Dios o la autoridad que Dios ha establecido. Necesitamos que entender que cuando lleguemos a esa postura, me estoy hablando ya los dirigentes, y cometamos errores, ¿verdad?, que nos arrepientamos. Es lo que 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice. Dice que un anciano cuando peca, ¿verdad?, que no se le acuse, ya no sea con 2 o 3 testigos. Eso quiere decir, número 1, que el anciano no es perfecto. Número 2, que el anciano puede cometer errores. Y número 3, ¿verdad?, que el anciano tiene todo derecho de arrepentirse y continuar con su postura como autoridad que Dios ha establecido. Todo eso lo enseña el texto. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que estas personas, falsos maestros, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y luego da un ejemplo aquí del arcángel Miguel, que están en disputa, en conflicto, el arcángel Miguel y Satanás, pero el arcángel, ¿verdad?, no pronuncia juicio contra
Satanás, sino que eso se lo deja a Dios, quien es la autoridad. ¿Ok? Y luego, pues el 10 en adelante comienza a hablar todavía más de estas características. Pero nota el versículo 16. Dice, estos son murmuradores. Son personas que vienen a proferir, a hablar en contra de otros, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan con infladas adulando, es decir, hablan solamente para su propia ventaja, para poder obtener de las personas lo que ellos quieren obtener. Tienen un propósito, y eso es de someterlos bajo su autoridad y sacarle todo lo que puedan sacarle. Y ya después de que sacan todo, desecharlos. Solo que ahí están las características. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Son muchas que no nos podemos parar en una sola y hablar porque hay mucho material que hablar sobre esto. Pero luego dice el versículo 18 y 19, los que os decían, en el postero tiempo habrán burladores. Bueno, aquí ya comienza a hablar sobre y quiero quebrar esto entre dos partes entonces, porque ya, que es el 16, y luego, punto número 5, ¿verdad? Consejos de Dios a los miembros. Capítulo 1, del 17 al 19. Consejos de Dios a los miembros. ¿Qué consejo les da Dios a los miembros? Noten el versículo, empieza en el versículo 17, ¿verdad? Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles y Jesucristo. Todo lo que tenemos que leer. Jesucristo, Mateo capítulo 7, versículo 15, ¿qué dice? Esas son palabras de Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mateo 7, 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son palabras de Jesucristo. Cuidado de los falsos maestros. No van a venir como lobos rapaces, van a venir como ovejas, para que uno los venga a aceptar, para que uno los venga a escuchar. Y van a engañar a algunos. Y estos a los cuales vienen a engañar son los que después vienen a defenderles. Y no, este hermano está bien, predica bien, pero uno que ya entiende un poquito mejor concerniente a la doctrina y se da cuenta de lo que está enseñando y predicando, sabemos bien que no es correcto. Y por lo tanto, ¿verdad? Hay un conflicto, pero Jesús ya nos enseñó que tenemos que tener cuidado, porque ellos vendrán como ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Mateo capítulo 6 y versículo 16 nos enseña concerniente, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, y note lo que dice la palabra de Dios concerniente a la levadura de los fariseos. Mateo capítulo 16, versículo 5, dice así, llegando sus discípulos al otro lado, y habían olvidado de traer pan, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y como Jesús les había encargado, ¿verdad?, el pan, y cuando Jesús comienza a hablar de la levadura, los discípulos pensaban, bueno, pues está hablando del pan, ¿verdad? Pero no está hablando del pan. Si usted lee el contexto de aquí, se está refiriendo, ¿verdad? Este versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije esto, que os guardéis de la levadura de los fariseos y los de saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino que de la doctrina de los fariseos y los de saduceos.
Solo que aquí tenemos palabra de Jesucristo. Pero luego también dice palabra de los apóstoles. Los apóstoles claramente nos enseñan en Hechos capítulo 20, versículo 29. Aquí está el apóstol Pablo dirigiéndose a los ancianos de Éfeso en Mileto, pero también con principio en nosotros, y dice así. Dice, porque versículo 29, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hubieren que hablaren, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Solo que ahí está el apóstol Pablo, enseñándonos. Y esto es lo mismo que dice Judas capítulo 1 y versículo 17. Pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 18, los que os decían, en el postrero tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 1 nos da a entender esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 1 dice la palabra de Dios. También debes saber esto. Este es el apóstol Pablo predicándole o enseñándole a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A cuáles son esos tiempos peligrosos? Tiempos cuando los falsos maestros, los falsos profetas iban a enseñar su falsa doctrina. Y luego ya el 19 dice, estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Tal persona, tal hermano, ya puedo usar esa frase porque se está refiriendo a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Tal hermano que llega a ese punto, dice que son divisionistas. Y por eso se tienen que tratar como se tratan. Por eso se mencionan con nombre desde el púlpito. Muchos hermanos se ofenden cuando se mencionan nombres de unos hermanos del púlpito, pero no es en contra de la Biblia. Pablo mencionó a Himeneo, a Alejandro, a Fileto, a Demas, a todos estos hermanos quienes predicaban falsa enseñanza, los menciona por nombre. No es en contra de la palabra del Señor. Pero claro, ¿verdad? Que todas estas personas merecen que uno hable con ellos primeramente, lo cual se debe de hacer. Y muchas veces se vienen a querer quitar, ¿verdad?, de todo esto, porque dice, pues no hablas conmigo en privadamente. Y luego van a Mateo capítulo 18, versículo 15. Oye, el pecado fue público, no fue privado. Si un hermano peca contra ti, ahí está hablando de un pecado privado. Si un hermano peca contra ti, ¿quieres ejemplo de lo que hizo el apóstol Pablo con Pedro? Ve a Gálatas capítulo 2. Cuando Pedro públicamente pecó y a consecuencia de su hipocresía estaba arrastrando a diferentes discípulos, ¿qué hizo Pablo? Pedro, ven para acá. Pablo dice que abiertamente, públicamente reprendió a Pedro porque se estaba arrastrando a diferentes discípulos ya concerniente a su hipocresía. Solo que uno tiene que entender todas estas cositas para que uno entienda cómo tratar a diferentes personas en pecados. Y claro, ¿verdad?, cuando están causando división. Solo que no es pecado cuando un anciano, cuando un predicador, cuando un hermano se levante y quiera corregir públicamente a un hermano que ha predicado públicamente un error. No es pecado. Se tiene que corregir inmediatamente para que todos entendamos, ¿verdad?, que hubo algo que se dijo que no fue correcto. Y esto es lo que está hablando aquí la palabra de Dios en Judas capítulo 1. Miramos nosotros que nos menciona esto. Y luego ya los versículos 19 al 23 son consejos de Dios a los miembros. Y luego ya vuelve a continuar con consejos en cómo
corregir a hermanos en pecado. Capítulo 1, versículo del 20 al 23. Bueno, podemos el 25, porque ya el 25 son las últimas palabras. Consejos en cómo corregir a hermanos en pecado. El hermano que duda está en pecado. ¿Cómo sabemos que es pecado? Romanos capítulo 14 y versículo 23. Note lo que dice la palabra del Señor. Romanos 14 y versículo 23 dice, pero el que duda, ponga atención, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. La duda es pecado. Entonces, cuando vamos a Judas y capítulo 1 y versículo 22 dice, y algunos que dudan, convencerles. Está hablando a los miembros, dando consejos, que el miembro debe de tratar de convencer al que está dudando, porque está en pecado. Y claro que uno le va a convencer, no con yo creo, yo pienso, que se quiten esas palabras de su boca y que se reemplacen como así dice el Señor, así enseña la palabra de Dios. Tiene que enseñarles lo que la Biblia enseña para que ellos puedan salir de su duda. Segundo consejo que le da que se le da al cristiano, a otros salvar arrebatándolos del fuego. Hay hermanos que están en pecado y que están en peligro de llegar al punto, como decimos en inglés, a point of no return, el punto de ya no poder regresar. El miembro del cuerpo de Cristo Jesús piensa que puede jugar con el pecado y puede entrar y salir, entrar y salir. ¿Qué tantas veces vemos nosotros a hermanos pidiendo perdón por un pecado y luego lo vuelven a hacer y otra vez perdón? O sea que entran y salen, entran y salen. Están arrepintiéndose, pero lo vuelven a hacer, como que no le ponen conciencia a la palabra arrepentimiento. Y que no le ponen conciencia, ¿verdad? De que, oye, si te arrepientes, eso quiere decir que ya no lo tienes que hacer, ya no lo puedes hacer. Entonces, a tales personas dice, arrebatarlos del fuego. Enseñarles que no se debe de jugar. No estamos aquí con un juego del cristianismo. Esto es algo serio. Que puede llevarnos a la condenación. Porque puede haber un punto de ya no regresar. Y esto lo confirma la siguiente frase. La siguiente frase dice, note lo que dice. Dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos son, hermanos, los que ya han pasado esa línea. Miren, en Romanos capítulo 1, versículo 28, noten cómo el apóstol Pablo pone esta situación. Romanos capítulo 1, versículo 28, dice la palabra del Señor la siguiente manera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. ¿Saben lo que es una mente reprobada? Dios permite que crucen esa línea, la que está aquí, ¿verdad? Que la crucen y ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Porque ya el pecado los tiene bien arraigados, hermanos. Ya las raíces están bien sembradas, bien profundas en el pecado de que ya no puede regresar. Esa es una mente reprobada. Y cuando un hermano llega a este punto, una hermana, ¿saben lo que la Biblia dice? A este le nombra ¿qué? Pecado de muerte. Pecado de muerte. Marcos, capítulo 3 y versículo 29 al 30, dice que cuando uno blasfema en contra del Espíritu Santo, esto es pecado de muerte. Y nos enseña que por tal persona no se debe ni de orar.
Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo que es 16. Déjenme ver. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hace la distinción. Hace la distinción de aquí y de acá. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por lo cual yo no digo que se debe de pedir. Este es el pecado de muerte. Cuando una persona, un cristiano ya llega a ese punto, hermanos, Dios está diciendo, ya no te preocupes por él, ya no pierdas tiempo en él, porque ya ha hecho su decisión que no quiere nada con Dios. Es lo mismo que Jesucristo dice, cuando alguien no quiere ir, sacúdete ¿qué? El polvo de tu ropa. Ya no pidas por él. En otras palabras, es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 5. Dice, entréguenselo ¿a quién? A Satanás. ¿No quieren entender? ¿No quieren hacer lo que es debido? Entonces dice Dios, ya no pidas por eso. Entonces sí hay una línea, esta línea, ¿verdad? Es la línea que uno pasa, una mente reprobada, en donde, según a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo que del 11 en adelante, dice que es un espíritu engañador. Y pues nos da tristeza de un hermano o hermana en esa situación. Pero no fue por causa nuestra, sino que por causa de ellos mismos, que jugaron con el pecado tanto que hasta el que pecado vino a agarrarlos bien agarrados. Una vez yo hablé con un hermano, y el hermano, ¿verdad?, por situaciones que tuvo aquí en este lado, pues le entró la bebida, pensando de que emborrachándose iba a olvidar de todo, y pues quizás sí se olvidara en ese momento, ¿verdad? Y una vez me llamó en ese momento llorando, estaba embriagado. Y yo lo entendía por lo que estaba pasando, pero le decía, esto no es la solución. Estaba borracho. Hasta que un día fui a visitarlo y me dijo, hermano, ya no pierdas tu tiempo conmigo. Ya esto me ha agarrado totalmente. Ya no tengo salida. Soy un alcohólico. Y ya esto me controla mi vida. Lo llevó a ese punto. El conflicto y problema que tuvo acá, que lo llevó aquí, y pensando que podía jugar, y cuando entraba aquí se sentía mal y regresaba y pedía perdón, pero regresaba nuevamente a ello. El pecado, hermano, es fuerte. Y si uno piensa que puede con Satanás, como decimos en inglés, you got another thing coming. Porque Satanás, una vez que te agarre, te va a agarrar bien y ya no te vas a poder soltar. Y no importa si lloras toda la noche, ya no vas a poder soltarse de todo eso. Y esto es lo que dice Judas en el versículo 23, la última parte. Dice, y de los otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y muchas de las veces uno piensa, bueno, yo lo voy a arreglar, yo voy a hacer que se arrepienta. Pero entre más te juntes con la persona, te vas notando que te estás haciendo semejante a él. Eso es interesante, ¿verdad? Más se mira que se está haciendo semejante a la persona. Y Dios dice, ten cuidado con ellos. No ores por ellos ya, apártate de ellos, no te sientes ni comas con ellos. No hagas nada con ellos ya. Y esto es lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 1, y con este termino porque el tiempo ya se me ha terminado. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo, el pensamiento empieza en el 8, note lo que dice el 8.
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Noten, en fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De quienes hemos estado hablando es los que no han obedecido el Evangelio. ¿Ok? Los cuales, noten lo que dice, sufrirán pena de eterna perdición. Y noten, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo llega ese punto en la vida de ellos? Excluidos de la presencia de Dios. Excluidos, dice aquí, en versículo 10 o el versículo 9, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo llega ese punto? Romanos capítulo 1, versículo 28, cuando llegan a una mente reprobada. Cuando llegan al punto, ¿verdad?, de que ya entran en el pecado de muerte. Que uno no debe de orar por ellos. Y fue decisión de ellos. Solo que eso es lo que la carta o la epístola a Judas, y todavía nos faltó bastantes puntitos entre medio de todo esto, hermano. Pero terminamos con la epístola de Judas. Dios mediante, la próxima ocasión estaremos estudiando la primera carta de Juan, y pues ya tienen el versículo de memoria. Preguntas o comentarios para ya terminar con esto. ¿Mande? Ya. Y son palabras difíciles. Son palabras para nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Porque todo lo que queremos oír, ¿verdad? Como muchos hermanos dicen, hermano, predícanos del amor. Predícanos cosas que queremos oír, ¿verdad? Para que no nos venga a molestar nuestra conciencia. Que venga a sentarme en la banca y que me sienta a gusto y contento en oír la palabra. Pero muchas de las veces se tiene que hablar también de esto. Para que podamos entender, ¿verdad? Que, oye, tenemos cierta responsabilidad. Así es. Así es. Muy bien, si no hay nada más, hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes que nos están mirando por medio de Facebook. Y le pedimos